Hola amigos, transmitiendo completamente en vivo con algún mini problema técnico. Estamos acá muy felices de iniciar el episodio número 23 de esta quinta temporada de Totem Live. Y hoy, como acabo de mostrar, tenemos un invitadazo con mayúscula. Y les voy a contar una pequeñísima intrahistoria. Hace muy poquitos días me encontraba precisamente con nuestro querido invitado de hoy, tomando algo y conversando, y en un momento dije, no, esto no me lo puede contar solamente a mí, esto lo tiene que conocer todo el mundo. Así que, sin mucho más rodeo, salvo que decirles que es un fenómeno, un fuera de serie, un tipo genial y un gran líder, iba a decir un gran directivo, pero es un gran líder que además tiene unas pasiones muy interesantes para ver las cosas con perspectiva y con altura. Quiero quedarme callado y darle la bienvenida para que hable el que sabe y a quien queremos escuchar, que es nuestro admirado y querido Domingo Guillén, a quien le damos una muy cordial bienvenida a este nuevo episodio de Totem Live. Domingo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Andy? Muchísimas gracias, estoy encantado de estar hoy aquí contigo compartiendo este rato. Y lo primero, ¿no?, agradecerte porque cuando estuvimos hablando me hizo muchísima ilusión, ¿no?, de poder compartir este rato contigo, ¿no? Y hablar de tú a tú, ¿no? En una conversación informal en la que aterrizas, ¿no?, mucho más de cerca lo que es cada uno. Así que muchísimas Total. gracias. No, los agradecidos somos todos nosotros acá, está todo el mundo ahí pendiente, mirando, queriendo saber más, conocer más sobre ti. Y me encantó además que antes de arrancar me dijiste, vamos a hablar como estamos hablando ahora, ¿no? Así como una charla abierta, honesta, genuina, y creo que ahí está la riqueza para todas las personas que nos acompañan. Así que, Domingo, permitime comenzar con una linda tradición que tenemos en los Totem Live, que es preguntarle a nuestro invitado, en este caso Domingo Guillén, ¿quién es Domingo para Domingo? Bueno, pues mira, para mí soy una persona de terreno, soy una persona que me encanta estar a ras de suelo, independientemente de con quién te juntes, con quién compartas, que pues por suerte tengo la ocasión de compartir con mucha gente pues bueno, de distintos ámbitos, pero me encanta pisar el suelo y creo que soy una persona que me gusta disfrutar. Si me tuviera que definir, sería un disfrutón de la vida. Un disfrutón de la vida que ha tenido suerte, que a nivel personal pues quizás es más fácil, ¿no? Y disfruto muchísimo. Y a nivel profesional, pues disfruto todavía más. Soy un apasionado de lo que me hago, de lo que hago, ¿no? Y de mi trabajo, con lo cual creo que tengo muchísima suerte. Doy fe porque recién cuando nos conectamos antes de salir al aire, le dije, Domingo, ¿qué tal tu día? Me dice, un día genial, he aprendido, me lo he pasado bárbaro, han salido proyectos que... O sea, optimismo puro, positividad absoluta, así que me encanta. Hay muchísima gente que nos acompaña, Domingo, que sabe que eres el newly appointed CEO de FNAC. Sí. Pero ya hablaremos de qué significa ser director general de FNAC, qué significa FNAC, pero me gustaría empezar por la parte más humana, por un joven de Huesca que ha conquistado, ¿no?, el mundo. Contame lo que puedas, lo que quieras, cómo era esa niñez o esa adolescencia en Huesca, y si es verdad, como dice todo el mundo, que en Huesca hace más frío que en todos los lugares del mundo. Vamos a demoler mitos. No, en Huesca, que se piensa que todo el mundo va en los osos por la calle, es mentira. Entonces, No es así. no, Huesca es una ciudad pequeñita, Huesca es una ciudad de 50.000 habitantes, con lo cual, bueno, es una ciudad súper fácil en la que se conoce todo el mundo y allí han sido los orígenes, ¿no? He estudiado siempre en Huesca, creo que una de las cosas que, como decía al principio, es lo que te hace estar muy cerca de todo el mundo, es que realmente vives en un entorno súper familiar, ¿no? Vas al cole, luego sales a jugar fuera, tienes algo, es un pueblo grande, ¿no? Luego la universidad me quedé, lo hice en la universidad pública en Huesca,
con lo cual, bueno, seguí allí. Luego pasé, ¿no? Hacia la Universidad de Huesca, depende de la Universidad de Zaragoza, y en un momento dado, que por cierto, no era un buenísimo estudiante, me surgió la oportunidad de poderme ir a estudiar a Francia, de tener una beca para irme a estudiar a Francia. Y el último año de carrera trabajé como nunca para sacarme las que tenía de los 2 años anteriores y me surgió el proyecto. Sin prácticamente hablar francés, conseguí trabajo en verano para soltarme, estuve trabajando en el departamento de export de una empresa de muebles y me fui a Francia, a Toulouse, a una escuela de negocios súper VIP, en la que sorprendidísimo, ¿no? Cuando llegué, porque todo el mundo iba con su portátil a clase. Con lo cual fue un salto brutal, ¿no? Pero es verdad que el pasar por allí creo que me abrió muchísimo la mente para conocer otras cosas y para poder saber, creo que mi principal aprendizaje de allí fue el ser capaz de saber, de pensar en escribir qué es lo que quería ser. Porque... Y fue un chorro de realidad. Yo no sé si entrar a nivel tan particular o tan... Si en algún momento, Andy, crees que me voy mucho por las ramas y todo, me cortas y ya está, ¿vale? Pero es verdad, fíjate, en aquel momento en España no se hacían ferias de empleo ni nada de nada, ¿no? Entonces, ostras, allí fue la primera vez que vi una feria de empleo. Y estaban todas las empresas con sus directivos de recursos humanos viendo, ¿no? Y haciendo entrevistas para ver qué. Y en aquel momento en España el paro era altísimo, estamos hablando del año 95, 96. Y fui y me senté delante del recruiter y me dice lo primero, bueno, Domingo, encantado de que estés aquí, ¿dónde quieres trabajar? ¿En qué departamento de la empresa te gustaría postular, ¿no? Y yo le dije, donde sea. Yo quiero trabajar, dime, donde sea. Y me dice, no, ¿dónde estás más enfocado? Y tal. Y digo, mira, la verdad es que vengo, pues me encantaría, en España el nivel de paro es altísimo y me gustaría trabajar. Y me dijo muy amablemente y muy correcto. Una cosa, mira, piensa lo que quieres hacer y cuando lo sepas, vuelves. Estuvo bastante bien el tipo, ¿eh? Y fue una lección, porque además yo venía de una situación un poco, yo empecé, como te digo, en la universidad, yo empecé en empresariales, pero fue un tipo rebotado, porque yo lo que, y creo que al hilo luego saldrá en nuestra conversación seguro, la ilusión de mi vida o a lo que me quería dedicar era, yo quería ser piloto de aviones. Y bueno, en aquel momento pues era carísimo el poder hacerlo y miré la vía para poder sacarme la licencia y la manera era por vía militar. Estuve un año preparando posiciones para un piloto militar, para entrar en la academia militar. Había 3 pruebas, pasé 2 y en la última pues no pasé las pruebas y entonces, bueno, al quedarme fuera, ya no sigo preparando, quiero volver no quiero perder otro año y me fui a la universidad. Digo, ¿qué puedo hacer? Bueno, me voy a empresariales, me gusta esto, arranco, ¿no? Y todo eso me hizo reflexionar un montón, de verdad. Hilándolo con lo que te estaba contando, ostras, lo que quieres ser, tienes que escribirlo. Es decir, a partir de ahora no vale lo que sea, ¿no? Y creo que ha sido el mantra de mi vida de decir, ostras, lo que quiero ser es lo que hay que escribir y lo que hay que construir, ¿no? Y al final tienes que configurar tu camino y luego ya veremos cómo lo hacemos y cómo lo corregimos, ¿no? Qué Y maravilla. esa fue un poco la historia. Tal que, bueno, no me cogieron en ninguna empresa porque no sabía lo que quería ser de mayor, con lo cual me volví nada, estuve un año y medio allí viviendo en Francia y cuando volví fue también porque volví aquí a España pensando en que tenía que hacer el servicio militar, que en aquel momento se hacía. Y por situaciones y tal, al final no lo hice
y porque me salió la oportunidad de hacer un tema de objeción de conciencia y otra de las ilusiones de mi vida había sido ser bombero y pude entrar de bombero. Con lo cual, estuve 2 años de bombero, con la carrera acabada y todo, y bueno, yo creo que son tips. Digo, ostras, una vez que lo pruebo está muy chulo, pero no me veo toda la vida. Entonces, Pero espera, Domingo, cuando dices estuve 2 años de bombero, ¿es eso de un bombero voluntario que va cuando lo ¿eh? llaman? No, no, ¿Sí? no, yo estaba en el régimen de guardias. Ah, Entonces mirá. estaba un servicio 24 horas y luego tenía 4 días libres, creo que era, ¿no? Entonces Pero espera, estaba, en, estaba en- así. Entonces en estaba dos de años, apoyo. en Perdón. 2 años algún incendio te habrá tocado. Hay incendios, accidentes, rescates, un montón de cosas. Yo Ah, era, mirá. como voluntario, era el que sujetaba la linterna. pero es verdad, jo, que te dan muchos temples, te da un temple y te hace valorar las cosas de distinta manera, ¿no? Y aquí sí que me pongo serio y refuerzo la labor de todos estos equipos de seguridad, ¿no? El trabajo que hacen, porque cuando estás dentro es alucinante, ¿no? Ostras, el ir a un accidente cuando estás... Yo son de las cosas que me han marcado en mi vida, es acudir a los accidentes cuando hay gente que tienes que escarcelarlos porque se han quedado atrapadas entre los hierros, cuando... Entonces dices, ostras, hay que aprovechar cada momento, hay que estar allí y te hace ver, todo el mundo tenemos problemas, pero los problemas no se solucionan, pero se pierden en un segundo. Es verdad, es verdad. Entonces, de verdad, fue una experiencia que fue brutal, que lo guardo con un montón de cariño y cada vez que, aun cuando veo pasar un coche de bomberos por la calle, digo, ostras, ¿cómo habría sido mi vida si hubiera elegido el otro camino cuando lo tuve en mi mano, ¿no? Qué loco. Vos Y sabés que, perdón que te interrumpa un no, segundo, para yo creo nada. que a mí también me hubiese gustado ser bombero, nunca fui. Creo que a los chicos o a muchos, cuando somos chicos, nos gustaría haber sido astronautas, pilotos o bomberos, ¿no? Sí, Eh, pero me gustaría un segundo, sin entrar en el morbo ni mucho menos, pero como vos bien decís, el bombero no es el que está como en las películas, ¿no? Con esa mega manguera apagando un incendio, sino el que está en un accidente, el que baja un gato de la rama, el que ayuda a una abuelita. O sea, hay muchas situaciones muy jodidas, muy difíciles, a las cuales ustedes se tienen que enfrentar, y aparte en primera línea, no detrás de la reja, ¿no? ¿Hay alguna situación en particular que te haya marcado o que te haya hecho reflexionar un poco más sobre lo efímero que es todo y lo valioso a la vez, que es estar bien, mira, sano, enterito? hay una situación que, que, que yo creo que ha sido de las más duras que he visto. Al final, yo era bombero voluntario, yo jamás he estado expuesto a riesgo. Había unos profesionales muy bien cualificados que estaban delante. Eran otros Ujú. tiempos en los que, bueno, pues los voluntarios es verdad que cogías mucho protagonismo, pero siempre en segunda línea. Y fue una situación muy complicada en la que, como tú has dicho, yo soy de Huesca, ¿no? Y en Huesca hay mucha montaña, hay muchos barrancos, y había una familia, un padre con 2 hijos que se habían ido a hacer un barranco y no habían ido bien acompañados, no habían ido con guías, lo habían hecho por su cuenta, que vamos, por muy fácil que sea, la montaña es muy traicionera, ¿no? Y tienes que conocerla. Entonces habían salido con muy buen día, con todo, les pilló una situación de cambio de tiempo, no conocían el barranco y se los tragó un sifón. No sabes si conocéis lo que es un sifón. Un sifón es una entrada, ¿no? Con una piedra, pasa el agua y sale, ¿no? Entonces, iba el padre con el hijo. El hijo salió sin vida y el padre se quedó 48 horas en un espacio entre las 2 piedras con el flujo de agua sin poder salir para adelante y para atrás, con una cámara de aire respirando. Y los equipos de bomberos fueron allí para apoyar a los equipos de protección civil y de la Guardia Civil
de los GEAS, la Guardia Civil, los buceadores, y la misión de los bomberos era intentar hacer un dique para cortar el agua del río y que permitiera entrar a los buzos para sacar a esa persona. Entonces, se estuvo trabajando durante 3 días metiendo sacos de arena, intentando cortar el caudal de agua para poder sacar a la persona de dentro. ¿Vale? Entonces, la verdad es que y no salió. Entonces, fueron 3 días sabiendo que la persona estaba viva, intentando salir. Entonces, pero bueno, vamos a cambiar de tema, que creo que... Vamos a cambiar de tema, sí señor. Pero realmente, ostras, son situaciones que te hacen pensar, de verdad, primero, y fíjate, si me lo dejas hilar con el mundo, ¿no? Y con las vivencias profesionales, y cuando, ostras, cada cosa es una decisión, ¿sabes? Cada paso que das es una decisión, ostras. Y lo importante que es el conseguir, ojo lo que haces, porque la consecuencia es, en un segundo, es fatal para todo. Increíble. Uh-huh. Por lo que te conocía de antes y por lo que me estás contando ahora, tu vida ha sido una constante de superar adversidades con éxito. Bueno, gustaría... adversidades, yo no lo diría adversidades, ¿sabes? Al final yo creo que es una... Dificultades, es ir alcanzando retos, ¿no? O irte marcando retos y conseguirlos. Así bien. Yo lo miro súper en positivo. Es decir, no sé cuánta gente o eso que dices, ostras, me gusta, venga, vamos a por ello, ¿no? Y verlo siempre en positivo. No, me refiero a que no te iba tan bien en la universidad y te recibiste. No pudiste ser piloto a la una, pero sí fuiste piloto después. Bueno, y otros, no voy a desvelar lo que se viene en esta conversación porque es muy linda, pero sí me gustaría, antes de pasar a la fase profesional en Madrid, entiendo que empieza en Madrid, me gustaría, porque hay muchos jóvenes que nos siguen de todo el mundo, sobre todo de habla hispana, que dicen, pará, a Domingo no le fue bien en la universidad, debía materias de años anteriores, y hoy es el CEO de Fnac en España. Entonces, ¿cuál es ese rol que jugó, por lo menos en tu vida, en tu experiencia personal, la universidad para poder llegar hoy a donde estás? ¿Te aportó mucho, te aportó poco, te aportó nada? ¿Fue una escala o un peaje que hubo que pasar y nada más? ¿O realmente te dio alas para llegar hoy acá? Me dio alas totalmente, creo que es clave, la formación es clave. Yo hablo de mi fase de la universidad con 20 años, vamos, de los mejores recuerdos que tengo es de la universidad, me lo pasé, vamos. Entonces, creo que es una fase que hay que pasar, que te enseñe más o te enseñe menos, te enseña unos básicos y te enseña una forma de trabajar, una constancia, una organización, una obligación. Para mí es clave. Eso sí, creo que es importante no terminar allí. Es decir, creo que una de las constantes de mi vida ha sido la formación constante, ¿sabes? Y decir que, bueno, ostras, acabo la universidad, me voy a Francia y hago la doble diplomatura. Acabo con esto y empiezo con formaciones siempre orientado hacia lo que quería, ¿no? Hasta que lo último hago un AMP que es de SADE, que es en colaboración con Wharton, y me voy a Estados Unidos. Entonces, ¿sabes? Entonces, realmente por algo empiezas, ¿no? Bien. Y creo que en cada momento tienes que tener muy claro que es una fase que tienes que aprovecharla al máximo, pero que con eso no vale, ¿no? Entonces, la universidad, desde luego. El principio del camino, seguro, ¿vale? A partir de allí, ostras, trabajo, formación y sobre todo es mucho actualización, ¿no? Que tienes que estar permanentemente actualizándote, ¿no? El último máster lo hice el año pasado. Lo hice el año pasado para introducirme en todo lo que es digital, un máster digital, ¿no? Entonces, ostras, no lo he dicho, ¿no? Pero yo tengo 52 años, lo cual es una generación que
que tienes que ir evolucionando y adecuándote, ¿no? Y bueno, Sois un poco pues viejo, lo de 52 años, ya sois una generación un ya poco adulta. ya estamos aquí. Bueno, estos son los nuevos 40, ¿no? O algo así se Ni más ni dice. menos. O nos consolamos, ¿no? Con eso. Entonces, bueno, pues ahora estoy en la parte de inteligencia artificial, intentando ponerme al día en todo lo que puedo, ¿no? Y entonces es permanente. Entonces, por algo empiezas, y empiezas por la universidad. Y creo que, bueno, que es una fase en la que tienes que a veces me arrepiento, de no haber estado, de no haber estado más atento en ocasiones, ¿no? A haber sido. Pero es una fase. Entonces, lo que tienes que hacer, la he pasado, me quedo con lo bueno, he disfrutado un montón, tengo súper buenos amigos de esa época. Qué bueno. Ya está, ya está. Y eso, es una fase, para mí es una fase, debería ser obligatoria, ¿no? Obligatoria a nivel formación. Y con esto no digo, cuando hablo de eso, puede ser universidad, puede ser una formación profesional avanzada, creo, lo que estoy poniendo en relevancia aquí es la parte de formación, ¿eh? Y la formación, que como digo, pues puede ser una formación totalmente accesible. Yo en un primer momento, pues no pude ir a una universidad privada. Entonces me fui a una universidad pública y allí saqué el máximo que tenía. Y hay dos cosas. Cuando empecé a trabajar y empecé a generar, pues empecé a guardar y es a partir de allí cuando pude hacer estos másters o cuando, como os he dicho, mi pasión era volar, ¿no? Y en aquel momento no pude ser piloto. Pues cuando empecé a trabajar con mis primeros sueldos, eh, me pagué la licencia de piloto y ahora soy piloto. Eh, con lo cual, al final, lo que tienes creo que intentar es marcártelo, ¿sabes? Y el momento llega si lo enfocas. Qué grande, maravilloso. Ahora vamos a pasar a Madrid. Justo estoy invitando al público que nos acompaña ahora en el vivo, que tienen la oportunidad de preguntar, de opinar, de compartir, de dialogar, si tienen alguna pregunta para ti. Así que, si te parece, voy a compartirte una pregunta, pero luego retomamos el hilo, ¿no? Vamos a hacer como un salto hacia adelante y después retomamos el hilo para no perdernos. Genial. Aquí nos pregunta Gloria. ¿Cómo te planteas, Domingo, atraer el público adolescente a FNAC? ¿Hay lugar para ellos? Muchas gracias. Mira, sí, sí, sí. Y te voy a decir, una de las grandes complicaciones que hay ahora es que estamos conviviendo 5 generaciones, 6 generaciones ya en un mismo momento, ¿no? Entonces, dentro de nuestra estrategia que hemos planteado para los siguientes años, hay una parte de comunicación. Tenemos que ser capaces de hablar el mismo idioma de la generación en la que nos queremos enfocar con el canal que corresponde para cada una de las generaciones en las que tenemos que trabajar, con lo cual tenemos que ser capaces de trasladar, de poder comunicarnos, de tener esos canales de comunicación en canal y en forma. Segundo, tenemos que pensar en la experiencia, ¿sabes? ¿Cómo conseguimos que la experiencia en nuestras tiendas sea atractiva para cada una de esas generaciones? Y cuando hablo de experiencia no es un tema de eso, ¿no? De customer centric, no, tenemos que pensar realmente, ¿no? Y mira, esta semana estaba en un sitio que me pareció súper, bueno, en una conversación con un grupo de directivos y decían, hay cadenas de ropa ahora ya que como los teenagers saben que van en grupo, los probadores los hacen más grandes. Eso es experiencia, ¿no? Entonces, creo que la FNAC tiene acertado el idioma, sabemos hacerlo, tenemos acertado los canales, nuestra comunicación, estamos haciendo un trabajo de adaptación súper importante. Segundo, nuestras tiendas están guiadas por la pasión. Esa palabra me encanta y me encanta para FNAC, ¿no? Y entonces, tenemos que conseguir que la pasión mueva a nuestros clientes, ¿no? Y tenemos que buscar
qué es lo que mueve a cada uno a cada grupo de edad, ¿no? Y a gente de 50 años nos puede mover una cosa y a gente de 20 le puede mover otra, ¿no? Y tenemos que ver, nosotros programamos más de 2.000 eventos al año en nuestras tiendas, en las que está enfocado para cada uno de los segmentos, ¿no? En los que además es muy curioso. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque tienes una firma con un artista, con un músico, y ves a gente de 15, 16, de 17 años que vienen con su vinilo para que les firmen el vinilo y yo pienso, ¿cuándo van a escuchar un vinilo? Sí, no sé si. Entonces, tienes que buscar ese attach, ¿no? con ello. Entonces, tienes que saber buscar el idioma, el canal, el producto. Es decir, para nosotros es súper importante y estamos trabajando un montón en todo lo que es la segunda vida, ¿no? En ver cómo llegamos a esas generaciones que quieren el respeto, ¿no? O que tienen respeto por el futuro, ¿no? Y por el legado que vamos a dejar. Pero a nivel empresa es súper importante, ¿no? Hablamos de CO2, pero creo que es muy importante el traducirlo al lenguaje del día a día. Es decir, si tú te vas a comprar un dispositivo, ostras, yo tengo que dar la opción de venderte uno de segunda mano con las garantías ciertas, de poderte comprar el tuyo, de verdad. Entonces, creo que todo eso aproxima, ¿no? a ese público tan joven. Y luego, de verdad, mira, si os cuento la visión, para mí la visión de la FNAC, ¿cómo veo la FNAC en los próximos años? Que no es en absoluto innovadora, porque la FNAC siempre ha sido eso. Yo cuando me dicen, ¿cómo defines la FNAC? Digo, yo defino la FNAC es cuando tú te vas a un centro comercial o te vas al centro de la ciudad, que es donde tenemos nuestras tiendas, y has quedado con alguien, y llegas una hora antes, ¿qué hago? ¿Me voy a tomar un café? No, me voy a la FNAC. Y eso es lo que te va a enlazar con esas nuevas generaciones. Y fíjate, pero hasta tal punto. Sabéis que nuestras tiendas tienen moqueta, ¿no? Es que es una de las cosas que a mí me encanta ir a las tiendas, ¿no? Y sabéis que es una de las cosas que más me gusta ver, es cuando me voy a la zona infantil de una tienda y veo a un niño, veo a un niño que se ha quitado los zapatos. ¿Sabes? Qué grande. Está jugando y se ha quitado los zapatos. Ostras, eso es la FNAC y eso es la conexión con todas las generaciones, porque ese niño está en casa. Así maravilloso, maravilloso. Bueno, ahí te ha respondido, estimada Gloria, gracias por acompañarnos. Menuda respuesta y menuda visión de presente y de futuro, sobre la cual quiero entrar mucho más en profundidad, pero antes quiero terminar esa transición, no sin dejar de mencionar, recién cuando decías pasión, yo digo, claro, ¿cómo no va a haber pasión si Domingo es un apasionado de lo que hace y al final también una marca y un equipo son también un poco el resultado, el reflejo de la mirada y de la visión del liderazgo, ¿no? Entonces, recién tú me lo decías, hoy estuve muy contento porque estuve en una tienda, ¿no? Entonces, cuando vos estás con los pies en la moqueta, cambia completamente la ecuación. Pero para seguir el hilo, Domingo, ¿cómo fue la llegada de FNAC? ¿En qué momento, en qué lugar? ¿En qué momento te diste cuenta que sí sabías lo que querías para poder decirlo en una entrevista? No, pues mira, la verdad es que antes de ir a la FNAC tuve mi vida de... Cuando te dijo que estuve en Francia, la doble diplomatura que hice era la especialidad en retail. En aquel momento no se llamaba, en España se llamaban hipermercados, pero no se hablaba de esto del retail. Entonces era un máster para especializarte en retail y allí lo descubrí. Llegué a España y empecé a trabajar en el mundo hipermercado. Entonces estuve trabajando en hipermercados. En aquel momento entré como un jefe de área, ¿no? de una parte, y en aquel momento tenías además que aprender todos los oficios para conseguir llevar el área, ¿no? Entonces, como me ficharon para el área de frescos, pues tuve que pasar tiempo en carnicería, en la frutería, en todo, ¿no? Para conocer. Claro. Estuve allí, crecí muy rápido, con 26 años era director de un hipermercado, con una facturación ya súper importante, con una responsabilidad muy grande.
mucha gente ya en mi equipo, y a partir de allí, pues bueno, pues viví en Bilbao, viví en Madrid, viví en Santander, pues estuve en el grupo de hipermercados, estuve casi 7 años. Y a los 7 años, bueno, me llamaron una empresa de Headhunter que había una posición de director en FNAC. Estoy hablando hace 20 años, llevo 20 años en FNAC. Imagínate, me encantó. Me encantó, digo, vamos, Vámonos. vamos para allá. Te lo juro, pero que no pregunté ni las condiciones. Vamos. Vamos. Y empecé como director en Zaragoza. Estuve de Justo, director. mirá, Sí, un poco volver a casa, ¿no? sí, estuve de director en Zaragoza, luego me ofrecieron diferentes proyectos, siempre en la FNAC. Es que, bueno, siempre voy a tener que estar agradecido, ¿no? Porque es verdad que, bueno, he empezado de director de tienda y ahora soy CEO de la compañía, ¿no? Entonces, la evolución que me ha permitido tener la empresa es impresionante, ¿no? Impresionante. Y creo que es un valor que no todas las compañías ofrecen, ¿no? Entonces, de verdad, es algo que tienes que tener en el corazón, ¿no? Porque es una oportunidad brutal, ¿no? Entonces estuve en Zaragoza y siempre me vinculé a proyectos, ¿no? Que hay un problema, no sé qué, que hay un proyecto para montar no sé cuánto. Venga, vamos. Siempre me ha encantado, ¿no? Y estuve en proyectos en Bilbao, estuve en proyectos en Donosti, luego me ofrecieron crecer y me fui de director a la tienda de Valencia. En Valencia estuve 4 años y a partir de allí ya me propusieron un proyecto en Madrid, que era llevar la región centro, y para aquí que me vine. Tengo que hacer una mención especial también, ¿no? Porque he tenido mucha suerte con mis compañeros, con mi compañera de viaje, ¿no? Porque, bueno, mi mujer, mi pareja, bueno, en un momento dado apostó por mí. Y ella es licenciada en Derecho, trabajaba en banca, bueno, y me dijo, Domingo, si vamos, vamos. Y lo dejó y me acompañó. Y bueno, y mi hija, ¿no? Yo tengo una niña y la pobre, los primeros años, cuando yo estaba para aquí, para allá y eso, que ellas estaban que me movía yo, si los proyectos eran de 6 meses, 8 meses, los primeros años, ostras, cuando llegaba el fin de semana, costaba al principio que me saltara los brazos, ¿no? Porque casi no me conocía, ¿no? Pero luego, bueno, le ha servido también de experiencia de vida. Vivió en Zaragoza, vivió en Bilbao y ya nos vinimos para aquí, para Madrid. Y ya en Madrid, pues bueno, empecé de director de regional, estuve 3 o 4 años. Allí fue cuando vi que si quería crecer tenía bueno, pues que dar un salto a nivel formación, a nivel idiomas. Entonces, pues bueno, pues me dediqué a formarme en esto, a hablar francés, a hablar inglés, a coger una formación ya de nivel importante, ¿no? Y eso, de verdad, me permitió dar el salto y me ofrecieron la dirección de explotación. Eso ya suponía entrar en Comex FNAC España. Entonces, entré en Comex FNAC España, entré un mes antes de que empezara la pandemia, como responsable y director de explotación de FNAC España. ¡Qué timing, Domingo! Pero de verdad, fue brutal porque, bueno, fue el boom de, claro, estábamos todos encerrados. Yo durante ese tiempo no estaba encerrado porque tenía que moverme por las tiendas cerradas, porque tuvimos que crear un sistema de logística inversa, porque claro, los proveedores no servían a la web, pero todo el mundo compraba online, con lo cual lo que hicimos fue vaciar las tiendas y llevarlo todo al almacén central para poder servicio. Entonces montamos equipos para vaciar las tiendas y bueno, entonces, ostras, me acuerdo de estar solo en Gran Vía, solo, de camino a Callao,
andando porque éramos un equipo de 10 personas organizando el desmontaje del stock de Callao para trasladarlo a la web y que pudiéramos seguir sirviendo los pedidos. Entonces, fue brutal el trabajo, y me acuerdo comité de crisis a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde, interpretación de las normativas, absolutamente fue... Pero bueno, al final es un aprendizaje, ¿no? En el que llegabas a casa con el miedo, ¿no? Porque tu mujer y mi mujer y mi hija me estaba esperando. Entonces, ostras, si me veían los vecinos, debían decir que estaba loco, porque no me dejaban entrar en casa vestido. Claro. Entonces, tenía una bolsa de basura en la puerta en la que metía la ropa y iba directo a la ducha, ¿no? Porque al final estaba en contacto con todo. Pero te puedo decir que he sido de los privilegiados, por lo menos consciente, no he pasado el COVID. Qué grande, qué grande. Increíble. Yo creo que creé anticuerpos, de verdad. Increíble, increíble. Sí, Oye, sí. Domingo, para todos los que nos acompañan que no han tenido la fortuna todavía de visitar Madrid, para que entiendan la dimensión de la tienda de Callao y de las tiendas de FNAC, estamos hablando de una tienda de un tamaño impresionante y de una cantidad de tiendas, no sé si hay 40 o así, que no es moco de pavo. Lo que tú estás contando era una logística realmente de un nivel de complejidad tremendo. Sí. Imagínate, son 35, somos 36 tiendas en España, son en Madrid, la tienda superficie de ventas en aquel momento eran 4.500 metros cuadrados, pues te puedo decir que había pues más de 250.000 referencias, es una tienda en la que pasan 2,5 millones de personas al año, con lo cual de repente se queda todo desierto. Y tienes que empezar a preparar todo, ¿no? A preparar pedidos desde allí y luego clasificar todo, porque esto era logística inversa. Nosotros recogíamos los pedidos de la web, veíamos lo que estaba, aparte de todo el desarrollo que llevaba, ¿no? Porque tenías que ver lo que tenías, lo que no tenías, para ver qué es lo que mostrabas en la web, lo que no mostrabas. Después de esto, cuando empezamos a poder salir a la calle, tuvimos que crear súper rápido, fue muy ágil, ¿no? Creamos sistemas de conteo en las tiendas, porque os acordáis que había cupos para entrar en las tiendas. Entonces, con semáforo en la puerta, contadores que daba la gente, y cuando estaba llena, con el máximo para respetar las distancias, todas las señalizaciones por los pasillos de ida, de vuelta, todos los espacios para proteger a nuestros vendedores, ¿no? Nuestra primera consigna era proteger a nuestros equipos, ¿no? Claro. Con lo cual hicimos un trabajo brutal, teniendo siempre el foco en la protección no solamente del cliente externo, sino también del cliente interno. Entonces, toda esa parte, creamos en un sistema, pero a la velocidad del rayo, de cita previa, en la que a través de tu teléfono móvil tú podías reservar cita con unos de los vendedores para no tener que esperar colas y que te pudiéramos atender en cuanto llegábamos, para aquellas personas que tenían más miedo, ¿no?, de enfrentarse directamente al tener que ir a una tienda o tener que esperar y todo. No, fue frenético, pero fue, ¿sabes lo que creo que es una de las lecciones más importantes es decir, la rapidez en hacer las cosas, ¿no? Y que no, las decisiones al 80% se toman. Luego ya corregíamos. ¿Sabes? No podías esperar a tenerlo todo porque no tenías la seguridad ni la seguridad jurídica, porque al día siguiente te lo podían estar cambiando. ¿Sabes? Entonces decías, venga, vamos, ¿qué riesgo tenemos? Hicimos una medida de riesgo. ¿Sabes? Y decir, vale, pues este riesgo es el que tenemos que asumir. Para eso es muy importante, y creo que se hizo muy bien, y es algo que me gusta aplicar, hay que ser consciente de cómo tu equipo es capaz de tener la confianza en ti para delegar ese riesgo. Es decir, hay que saber, cada persona
cuál es su nivel, el nivel de riesgo que puede asumir y entonces ayudarlo a coger tú la parte que resta, si quieres adelantar. Y en ese momento el CEO que teníamos lo hizo muy bien, ¿sabes? Y nos dio la confianza. Yo sabía que tomaba una decisión, la compartía con él y si íbamos, sabía que íbamos todos. Eso es súper importante, ¿no? Es súper importante. Entonces, ostras, es eso. Dices, bueno, hasta aquí llegamos. Vale, ¿vamos? Esa pregunta la hago yo muchas veces. ¿Vamos? Si vamos, vamos. Pero todos tenemos que decir vamos, ¿no? Y eso fue un poco, ¿no? Digamos, Maravilloso, maravilloso. presentaba un proyecto, ¿no? Y la pregunta era, ¿vamos? Vamos. Y no hacía falta más. Y no hacía falta más. No hacía falta más, de verdad. Qué maravilla. Dicen por ahí que la experiencia no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y te quería preguntar a raíz de esto que nos acabas de describir, dos cosas. Uno, si tuvieses que resumir los aprendizajes que pueden trascender más allá del COVID, que hoy siguen siendo parte de un ADN o de una forma de hacer. Y dos, si solamente cuando hay una emergencia o una urgencia o una pandemia es que la agilidad se pone en marcha, ¿no? O si la agilidad ya quedó como parte del día a día post pandemia. No, mira, y también creo que para darle un poco más de alegría, ¿no? Porque creo que, y pasando ya de pandemia, creo que la evolución del consumo actual, ¿sabes? Y la sociedad en la que vivimos y lo rápido que va todo, ¿sabes? Te ha hecho cambiar la forma de trabajar. Y la agilidad forma parte del día a día. Entonces no te lo puedes plantear. Tienes que pensar todo, cada momento, tienes que pensar fuera de la caja. Cada momento, cómo lo haría de forma diferente, ¿verdad? Porque te lo exige, porque cada momento es diferente. Y fíjate, y para mí, la experiencia creo que te sirve mucho para saber lo que tienes que hacer, pero te sirve mucho para saber lo que no tienes que hacer y en muchos casos hasta para ignorar. Mira, una de las cosas que vamos a poner en marcha y que me tengo mucha ilusión porque no está todavía en marcha porque lo pedí ayer, he pedido compartir con 5 personas de mi equipo 1 hora al mes, pero las 5 personas de mi equipo tiene que ser un grupo paritario y de menos de 25 años. ¿Sabes? Porque quiero que me borren mi caja de experiencia. Luego ya decidiré, ¿no? Pero quiero tener un reseteo de experiencia. Entonces, bueno. esa es la agilidad que se necesita, ¿sabes? El poder cambiar, el tener visiones distintas, el poder pensar de manera diferente, el ver cómo puedo ayudar, tener un objetivo de en qué quieres ayudar, en qué quieres cambiar, en qué quieres llegar, ¿no? La FNAC, ¿qué queremos que sea la FNAC? ¿Cómo queremos compartir? ¿Cómo queremos que la gente se lo pase bien? ¿Cómo queremos interpretar nosotros la innovación? ¿Cómo queremos que se descubra cuando se venga? ¿Cómo queremos que se disfrute? ¿Cómo queremos que el vendedor nos solucione los problemas? Ahora ya no tienen que vender, ahora tienen que solucionar. La prescripción ha cambiado, con lo cual, cuando tú vas a comprar algo, conoces perfectamente prácticamente todo. Lo más normal es que te tengan que decir, no, mira, es que esto se te ajusta más y esto te va a ayudar si lo juntas con esto otro. Y para eso tienes que cambiar la forma tienes que replantearte la formación, ¿sabes? Tienes que plantearte el merchandising, cómo presentan todo. Entonces, ese cambio lo tienes que tener permanente. Y va tan rápido que al 80% decides. Al final, me encanta porque sos un tipo que le gusta volar, sos piloto, pero tenés la mirada y la perspectiva bien, bien larga, pero al mismo tiempo nunca despegás los pies de la tierra. Te querés juntar con los jóvenes, seguís yendo a las tiendas. Hiciste todo el camino
ascendente desde la tienda hasta la dirección general, con lo cual estás muy conectado con todo lo que es el latir de la organización, de su cultura, de su talento, de su gente. Hoy por hoy, ¿qué es lo que hace a la FNAC? Me encanta la FNAC. ¿Qué es lo que hace a la FNAC tan especial? ¿Qué es lo que le hace tan atractiva que unos chiquitos la pueden sentir como su casa? Yo me puedo perder 3 horas viendo libros. Es un espacio cultural, una catedral cultural. Es un lugar donde decían hace 20 años los grandes gurúes tecnológicos la muerte del libro y sin embargo nunca hubieron más libros que ahora. ¿Qué es? La FNAC no es una tienda. ¿Qué es la FNAC? Mira, la FNAC es pasión. Porque todos los productos que vendemos se mueven por la pasión. La música, el cine, los libros, la tecnología, todos nuestros productos son pasión. Y lo mejor de todo es que todos nuestros vendedores y vendedoras son apasionados. Qué bárbaro. Entonces, ¿cuántas personas de mi equipo son músicos, son escritores, son filólogos, son ingenieros y están por el producto? Entonces, de verdad, eso se transmite, ¿no? Es eso, es pasión, es un lugar para disfrutar de tus pasiones, de lo que te gusta y te tiene que mover el corazón. Y realmente eso es lo que nos tiene que hacer diferentes y lo que nos tiene que conseguir hacer crecer. Porque tú puedes comprar lo que quieras online. De lo que vendemos nosotros, puedes comprar lo que quieras online. Todo. Incluso puedes disfrutarlo sin pagar o pagando un fee al mes. Pero ¿qué te hace diferente? El venir, descubrirlo, verlo, compartirlo, que puedas estar con tu escritor favorito y que te dedique el libro. Hace un mes, bueno, estamos haciendo muchos actos en la plaza, en el centro de Madrid, porque estamos de reforma en Callao. Estamos cambiando la tienda a un nuevo concepto y la hemos cerrado un tiempo, volvimos en septiembre otra vez. Y hicimos un acto con Eloy Moreno. Si lo conocéis, tiene un libro que es Invisible, que es un libro empieza a ser de lectura recomendada en los colegios. Tiene uno que es Invisible y el segundo que es Redes. Y habla del acoso desde el punto de vista del acosado y del acosador. Es un libro que de verdad creo que para los mayores vale la pena leerlo, pero entre los 13 y los 17 debería ser obligatorio. Y estuvimos allí batiendo el mundo de firma de libros. Entonces, había colas y colas y colas de gente y con Eloy firmando los libros, ¿no? Entonces, ostras, ¿cómo defines eso? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Es que el único que lo puede hacer es la FNAC. Qué grande. Entonces, eso es la FNAC, ¿no? Qué lindo. Domingo, decías que llevas 20 años en la FNAC. Creo que la FNAC lleva 30 años en España. Casi todo el mundo que nos sigue o le gusta el branding, o le gusta el retail, o le gusta el marketing, o le gustan los negocios. Lo que pasaron los últimos 20 años, más o menos, ya lo conocemos, lo vivimos, lo sufrimos, lo disfrutamos. ¿Cuál es la visión para los próximos 20, Domingo, de lo que se pueda conocer, de lo que se pueda compartir, o de lo que tenés en mente dentro de tu mirada de futuro? Ostras, para 20 años, no sé si me atrevo. Yo te puedo decir lo que he escrito para los 5. Dale, vamos más cerquita. Mira, yo creo que en los siguientes años la tienda física va a seguir teniendo un papel muy, muy, muy relevante. El equilibrio entre el físico y el digital va a ser el punto de complemento entre ambos. Vamos a perder la imagen, vamos a perder el sentido de que me voy a comprar la tienda o lo compro a través de la web, pero la experiencia de la tienda es lo que te va a hacer que en el top of mind del cliente esté tu web. Es decir, a mí lo que me interesa es que cuando alguien piense en un libro, piense en la FNAC. Me da igual cómo lo compre. Que lo compre en la tienda, que lo compre en la web, que se lo envíe a su casa, que lo compre por teléfono. Entonces, ese equilibrio va a ser el básico.
Vamos a dejar de hablar de omnicanalidad para hablar de omniexperiencia. Al cliente no le vengas de dónde le viene el producto, sino que el cliente, vamos a tener que responder eso a la mayor necesidad del cliente, que para mí es la inmediatez, con lo cual un cliente le va a dar igual eso, dónde lo compre, de dónde salga el stock, de dónde venga, cómo lo haga, ¿no? Lo que lo quiere es lo que necesita y ya, y vamos a tener que trabajar sobre eso. Y todo esto, si lo envolvemos, va a haber dos cosas súper importantes. Una es lo que llamamos la experiencia, pero visto desde la perspectiva de lo humano. Los equipos son claves para tener esa cercanía y esa diferenciación, pero también esa cercanía te la tiene que dar cómo se ofrece el producto. Es decir, las tiendas tienen que ser muy cómodas, la web tiene que ser muy rápida, lo que se te presenta. Ni la segmentación tradicional va a desaparecer, no va a poder ser discos o libros, ¿no? Sino que a lo mejor tiene que ser una sección, y no sé si se pueden, Taylor Swift, ¿sabes? Y tengas todos los discos, todos los libros, todo el merchant y todo, ¿sabes? Y los seguidores de Taylor Swift ya no van a ir a un sitio, sino que van a ir a ese foco de lo que se necesita. Y si ponemos otra capa por encima de todo eso, va a ser la inteligencia artificial y la tecnología en sí, ¿no? Pero la tecnología entendida como aquello que va a facilitar los procesos para ser más eficientes. Los procesos de conocimiento del cliente, de los gustos, de las necesidades, de las tendencias, del foco, de la forma de trabajar, del tiempo, de reducir tiempos de una manera para dedicarnos al cliente en otra. Y, por otro lado, de la inteligencia artificial como reto personal, como reto profesional, perdón, de la compañía de, perdonad, educación de consumo responsable, ¿no? Entonces, todo eso. Y no me puedo olvidar tampoco de la parte de sostenibilidad, ¿no? Como un eje más. Pero si te dijera, son personas, experiencia desde el punto de vista que te he dicho, canal omniexperiencia, sostenibilidad y inteligencia artificial para ayudar como elemento facilitador y y el papel de la empresa como elemento como elemento responsable. Esa es mi Qué visión. maravilla. Tomen nota, queridos amigos y amigas, tomen nota. Por ahí van los tiros en el retail del futuro también. Y si lo dice Domingo, así será. Domingo, una cosa que mencionaste al pasar es que por primera vez en la historia estamos conviviendo 5 generaciones, ¿no? Y por un lado, mucha gente nos pregunta sobre la generación Z, es una pregunta válida, es el futuro del consumo, el futuro del empleo, el futuro del futuro, ¿no? Pero también se está dando una circunstancia que cada vez la longevidad se extiende, hay muchas más personas que viven con tiempo, con recursos, con ganas, con inquietudes, con intereses. ¿En qué lugar del foco están los más de 60 para el futuro de la FNAC? Pues fíjate, creo que para nosotros esos son más fáciles porque todos nos hacemos mayores. Yo empecé yendo a la FNAC con 17, cuando la conocí en Francia. Claro. Entonces, el que tiene el espíritu FNAC, tiene el espíritu FNAC. Y tenemos que seguir cuidando esa parte, ¿no? Por eso te decía antes que era muy importante la forma en la que tenemos que comunicar, la forma en que nos tenemos que dirigir a cada uno. Y la gente que cada vez es más mayor, hay que buscar para él qué es la innovación o qué es lo que busca o cuál es. Y cómo lo acompañamos. De ahí la importancia de las personas, ¿no? Porque yo creo que ahí hay un lenguaje de personas para personas y en la que a lo mejor lo que más interesa para una persona de más de 65 años es todo lo relacionado con los gadgets de salud. ¿Vale? Pues tenemos que estar allí con los gadgets de salud y de cuidado de esa longevidad, ¿no? O los gadgets de estética. Cada vez los cuidamos más, ¿no? Y los 50 son los nuevos 40, para eso te tienes que poner tus cremas, tus máscaras o lo que haga falta, ¿no? Pues ¿por qué no estar allí, ¿no? Entonces creo que es 100%. importante
Creo que es importante y que es un ejercicio natural en el que a esta generación hay que acompañarlos. A las otras hay que captarlas, a estas hay que acompañarlas. Yo cada vez que me junto en un evento y me junto con pues, gente del entorno, gente de entre 45 y 55, todos me dicen, de la FNAC. Me acuerdo cuando iba a la FNAC, que estaba en la universidad y me pesaba ratos y ratos leyendo y tal. Esa sensación es la que no se puede perder, ¿no? Y eso es lo que nos va a hacer que nos acompañen para el futuro. Qué maravilla. Vamos entrando en la recta final. Domingo, sé que tu agenda está absolutamente detonada, Vamos, así que estoy disfrutando, me está encantando, de verdad, Andy, gracias. muchísimas gracias a vos. Vamos a entrar en la última fase con algunas preguntas que van muy de la mano con cosas que fuiste diciendo, quizás en un plano también un poco más personal, pero quiero terminar con lo profesional, que es, hay una gran diferencia entre ser jefe y ser líder. Y hay una gran diferencia entre alguien que viene de afuera y alguien que subió o ascendió toda la escalera desde adentro, ¿no? Hoy no sé cuántos empleados tendrá FNAC, ahora nos lo dices, pero ¿cómo haces para que esa pasión se mantenga viva, para que todos y cada uno de los empleados no olviden la importancia de ser la FNAC y mantener esa pasión encendida? Y cómo, a pesar de las dificultades, ¿no?, de las vicisitudes de la vida, la FNAC sigue brillando, por lo menos para los próximos 20 o 200 años. Mira, pues para mí es el mayor de mis retos. Somos 2.000 personas casi. Y la única manera de trasladar la pasión es teniéndola y ser capaz de pasarla al equipo. Si yo soy capaz de pasarlo a mi equipo directo es capaz de pasarlo al equipo directo. Si el equipo directo pasa y llega, es capaz, pasa de mí al comité ejecutivo, a los mandos intermedios, a los directores, a los mandos intermedios, a los vendedores. El acompañamiento es clave. La única manera es estar cercano, que te vean, que se sienta, que lances un mensaje coherente, que lo que estás diciendo, tú imagínate que digo, no, la pasión, la FNAC, fíjate tú, Re desmotivado. somos los mejores, estoy muy motivado, me encanta la música. ¿Sabes? No, de verdad. No se lo cree nadie, claro. Claro, lo tienes, si de verdad lo sientes, se traslada. Y si eres capaz que tu equipo, mi gran trabajo es que todo el mundo crea en este proyecto, que todo el mundo reme en el mismo sentido, y si consigo eso, se contagia. La única fórmula es el contagio. No hay fórmulas mágicas, ni PowerPoints, ni presentaciones, ni grandes formaciones. Si no eres capaz de trasladar eso, de lanzar un mensaje coherente, de marcar muy bien el camino, de ser cercano, de reconocer los errores, de cuando, una vez que has marcado el camino, si sale la cosa mal, decir, es verdad, vamos por allí, de que ofrezcas la seguridad, de que compartas los éxitos, pero que compartas también los fracasos, y compartas los miedos, y compartas los retos. Eso es lo que creo que te hace o líder o no. Que te hace, no diga que lo soy, porque uno no se puede llamar líder a sí mismo. Sí, de acuerdo, está buenísimo. La otra que tenía acá anotada, de lo que estabas hablando, es cuando tu carrera empezó a ser móvil, que saliste de Huesca a Zaragoza, de Zaragoza a Bilbao, de Bilbao a Donosti, de Donosti a Valencia, de Valencia a Madrid, tuviste a tu lado dos grandes compañeras, ¿no? Primero tu esposa y luego tu hija. ¿Cómo hace una persona con casi 40 tiendas, 250.000 referencias, 2.000 empleados, no sé cuántos miles de proveedores, accionistas, headquarters, medios de comunicación y todos los miles de etcéteras que te puedas imaginar, para tener tiempo de calidad con ellas, ¿no? Que al final son la razón por la cual uno también se levanta a la mañana y hace lo que hace? Porque al final, yo cuando llego a casa, bajo al perro con mi hija y dejo el móvil. Muy bien.
tienes que buscar el equilibrio. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque pues, tienes muchísimos compromisos y todo, pero al final tienes que buscar los tiempos de calidad y cómo compensan esos tiempos de calidad, ¿sabes? Y si en un momento dado te están enseñando algo, procurar, pues eso, pues no estar con el móvil al mismo tiempo, tal. Yeah. Es un ejercicio que se entrena, ¿eh? Te aseguro. Es un ejercicio que se entrena. Entonces, tienes que entrenar que el tiempo que tienes con tu familia sea de calidad. Qué Y bueno. luego le tienes que dar el valor que tiene. Para mí es lo más importante. Qué grande. Y Domingo, ¿qué es volar para vos? ¿Qué se siente ahí arriba? A veces solo, a veces acompañado, en el silencio, ese cielo. ¿Qué es lo que te provoca? ¿Por qué desde chiquito esa pasión por volar? Y hoy, cuando te subís a ese avión, a esa avioneta y estás ahí surcando los cielos, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza, por tu corazón? Te puedo decir que es el único momento que consigo desconectar de todo. Estás ahí arriba, lo ves desde otra perspectiva, tus decisiones son de vida, es el todo, ¿sabes? Tienes una perspectiva distinta, los colores, y es la sensación de verdad estar, es sensación de libertad absoluta, ¿no? Es sensación de que todo está en tus manos. Todo está en tus manos. Entonces es concentración absoluta. Yo creo que debe ser, no lo hago, ¿no? Pero debe ser algo parecido a la meditación. En el momento que consigues desconectar de todos los pensamientos, porque solamente tienes algo, ¿no? Entonces, tú lo tienes todo controlado, de verdad estás bien, entonces sales, miras fuera, disfrutas, pero luego vuelves a mirar otra vez. Está bien la velocidad, está bien la altura, están bien las temperaturas, tienes el avión nivelado, vale, vuelvo a mirar otra vez fuera, controlo. Es una sensación de que tú puedes con todo. Así me siento. Qué maravilla, qué maravilla. Y antes de despedirnos y de agradecerte como corresponde, la única segunda tradición que nos gusta mantener viva en los Totem Live es que el mensaje de cierre, que puede ser una reflexión, una conclusión, un silencio, una meditación, una pregunta, es de nuestro invitado. Así que cámaras y micrófonos para el cierre de este episodio 23 de esta temporada 5 de Totem Live con Domingo Guillén. Te escuchamos. Pues mira, termino como empecé. Hay que disfrutar con lo que se hace. Y el tiempo es muy importante, porque todo el tiempo se pierde en un segundo. Con lo cual, dibuja lo que quieres, lucha por ello, esfuérzate, sé constante, no te bajes nunca, tira, 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 y al final lo consigues, de verdad. Y es eso, es disfruta, pero disfruta cada segundo. Qué grande. Nos quedamos con ese momento introspectivo, emocionante, inspirador, que creo que a nadie de los que nos está acompañando les va a dejar indiferente. Querido Domingo, nos faltó la copa de vino nada más, pero todo lo demás Madre mía. fue casi como haber estado con ella adelante. Nada, en mi nombre, en nombre de todo el equipo de Totem Branding, darte las gracias, la enhorabuena también. FNAC está en muy buenas manos, sin duda alguna, sos un líder de esos que nada, que uno admira, estima, quiere y sigue, porque es absolutamente coherente y sobre todo es apasionado. Y creo que en estos tiempos de inteligencia artificial y automatización, encontrar pasión humana con los pies en la tierra y con las ideas bien en el cielo es algo que nos emociona y nos ilusiona. Así que en mi nombre y en el de todos, 1.000.000 de gracias y un fuertísimo abrazo.
Jo, muchísimas gracias, Andy, de verdad, muchísimas gracias por dejarme compartir este momento con vosotros, con todos y con todas las que estáis allí al otro lado y de verdad ha sido un placer estar aquí. Espero bueno, que lo hayáis pasado bien. Eso es, espero que lo hayáis pasado bien. Sí, sí, nos lo pasamos genial. Yo te debo confesar, y lo confieso abiertamente, que cuando estás en el vivo estás completamente concentrado, pero estás pendiente de que no se caiga nada, que la luz, que los comentarios y demás. Pero mi placer es a la noche, tranquilito en casa, con la pantalla grande, verlo de nuevo y descubro y me encuentro con cosas que a veces por el vivo me puedo perder. Así que estoy, vamos, convencido de que esta charla queda entre las favoritas, un verdadero tesoro. Y de nuevo, millón de gracias por hacernos un huequito en esa agenda y por dejar tantos mensajes poderosos para los más jóvenes y para los menos jóvenes también, porque sin duda alguna en la pasión reside una fuerza, eso, poderosa y trascendente, que cuando se conecta con todo lo demás puede cambiar las cosas a mejor. Así que un grandísimo abrazo, Domingo. Muy bien, muchas gracias. Chao. La seguimos, ¿eh? Hasta luego, nos vemos en la próxima.